Ya ahí estoy grabando. Ya, genial. Chao, que Hola estés. chiquillos, chao, gracias. Hola chiquillos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya, saludo a las 12, a las 11 personas que se encuentran en este momento en la clase. Y oficialmente les doy la bienvenida a la clase número 15, ¿ya? Para que empecemos a anotar en el cuaderno que hoy día estamos en la clase número 15 de la unidad 1, por lo tanto estamos empezando a llegar al fin de la unidad, ¿ya? Recordemos que esta unidad está relacionada con el estudio de la época moderna, principalmente en Europa. Y hoy día lo que vamos a revisar es, vamos a establecer características y principales fundamentos de los viajes de exploración, ¿ya? Los viajes de exploración son los viajes que se ejecutaron por parte de la corona española y la corona portuguesa hacia América de manera, fue sin querer, ya, de manera totalmente espontánea, sin querer queriendo, de alguna forma llegan a este territorio y descubren un nuevo continente. Pero nosotros sabemos que no es así, ellos no querían llegar a América, sino que buscaban expandir sus rutas comerciales hacia las Indias, ¿ya? Entonces anotamos el objetivo, la fecha de hoy día, miércoles 10 de junio, y el título, Expansión Europea, Viajes de Exploración. ¿Cómo han ido con las actividades? He respondido muchos correos, he corregido algunos trabajos también. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar, algún comentario que hacer a través del chat. Sí, Anaís. Erróneamente se establece como el nombre de indios a los habitantes de América, porque los españoles cuando llegaron a América pensaban, dentro de su ignorancia, pensaban que la tierra firme que habían tocado era las Indias. Entonces a todos los habitantes que vieron le llamaron los indios, ¿ya? Pero la palabra está mal empleada porque ellos lo hicieron desde una suposición. Ya, y ellos años más tarde se dieron cuenta que esto que estaban descubriendo y que estaban llegando constituía un nuevo continente. Y posterior a eso, un entendido en la materia geográfica, que fue Américo Vespucio, dijo que sí, que efectivamente este territorio correspondía a un nuevo continente. Y es por eso que en honor a él le llaman América, ¿ya? Por Américo Vespucio. Y todo eso lo vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Así que, una vez anotado el objetivo, este tema lo vamos a fragmentar en dos clases, es decir, lo vamos a trabajar hoy día y lo vamos a trabajar mañana de manera teórica para que la próxima semana cerremos con trabajos prácticos, ya trabajos en línea. Vamos a seguir avanzando entonces. Recordar las normas de la clase, ya sabemos, ¿cierto? Tener el micrófono apagado, no modificar la pantalla y presentarse con su nombre y apellido. Acá quiero que me ayuden ustedes y quiero saber qué es lo que vimos el jueves pasado, la última clase. ¿Qué es lo que estudiamos el jueves pasado? Historia, unidad 1, octavo básico. Excelente, muy bien. Lo que estudiamos la semana pasada fue el sistema económico de la época moderna, el sistema imperante, que fue llamado mercantilismo, ¿bien? Que es un sistema económico que se basa específicamente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, ¿ya? Dijimos que es un sistema económico que busca aumentar la producción, pero prefiere la exportación que la importación, o sea, busca hacer menos gasto y tener más ingresos económicos, ¿ya? Es un sistema que se desarrolla en plena época moderna, entre el siglo XV aproximadamente al siglo XVII, y es un sistema económico bastante injusto que, por supuesto, que está asociado con el poder de los reyes, con el absolutismo,
y como siempre privilegia solamente a los grupos más altos, ¿ya? No así como lo que pasa con el feudalismo de la Edad Media, que de alguna forma beneficia a grupos sociales un poco más bajos, como los artesanos, como los trabajadores, como los campesinos. Acá el mercantilismo es mucho más selectivo y apunta a una estratificación social hacia arriba, por lo tanto los beneficiados siempre son las clases más altas, ¿ya? Eso es lo que vimos entonces principalmente la semana pasada. Leímos algunos textos, hablamos sobre los antecedentes, hicimos unos cuadros de resumen, en donde hablamos de las causas del mercantilismo, las consecuencias, etcétera, ¿ya? Supongo que hasta ahí eso ya está claro, por lo tanto nos permite avanzar a algo que viene de la mano, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando ahora de la llegada de los europeos a América? Principalmente acá viene la unión, porque los europeos, o sea, estamos hablando específicamente de los españoles y portugueses, me estoy adelantando un poco, pero es para hacer una introducción, es porque los españoles y los portugueses quieren expandir su comercio, ¿ya? O sea, el mercantilismo les pedía expandir, tener más ingresos, ¿ya? Menos gastos y más ingresos. Por lo tanto, ellos supieron de un territorio que se llamaba las Indias, en donde necesitaban llegar a toda costa, ¿ya? Y es ahí donde nosotros hoy día nos vamos a detener y vamos a empezar a desarrollar todo lo que se nos viene. Connie, no entiende por qué nadie pensó en rebelarse tal cual como lo hizo Martín Lutero contra la iglesia. Claro, la Brigitte dice porque lo más probable es que lo podían matar. Martín Lutero fue bastante atrevido y hizo esta revolución religiosa, cuestionando, pero fue una vida súper caótica. Ya él se expuso a un cuestionamiento constante, a juicios. No todas las personas en esa época tenían la entereza y la fuerza para poder hacerlo, por lo tanto no era ni bien visto, ni tampoco muchos se atrevían a hacerlo, hasta que grupos posteriores, estamos hablando ya por ahí por 1700, se atreven a hacerlo, pero 100 años más tarde, ¿ya? Esto no tenemos que anotarlo en el cuaderno, porque básicamente es un recuento de todo lo que hemos ido trabajando durante la unidad, y quiero que sepan que ya hemos trabajado entonces el sistema político de la época, hemos visto el desarrollo religioso, el ámbito cultural, digo, la estructura social, hemos visto el sistema económico imperante de la Edad Moderna, que fue lo último que revisamos la semana pasada, y por último nos detenemos acá, el día de hoy, que son los viajes de exploración, expansión del comercio y llegada a América, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, en su hojita blanca limpia, debajo del objetivo, quiero que coloque el título grande y bonito, Expansión Europea, ¿ya? Cuando yo hablo de expander, es como cuando ustedes, cuando eran más chicos, hacían estas masitas de slime, todavía me acuerdo, yo se los quitaba en clase, y ustedes hacían unas mezclas, y esto como que empezaba como una masita chiquitita y como que después crecía un poco. Eso es expander. Expander tiene que ver con el crecimiento de un objeto, de un territorio o de un lugar, ¿ya? El slime, obvio. Entonces, la expansión también en este caso puede ser comercial y territorial. Ellos precisamente, los españoles y los portugueses, que son de quienes vamos a hablar hoy, buscaban expandir sus rutas de comercio. Principalmente ellos pensaban llegar a las Indias y tener un desarrollo en su economía con la compra de las famosas especias. Yo estoy segura que ustedes se acuerdan de lo que nosotros vimos en quinto, porque en quinto se habla de la llegada a América, del encuentro de dos mundos, pero en octavo nosotros lo vemos desde otro prisma, desde otra mirada. Vamos a hacer otro enfoque y otro análisis. De hecho, en quinto nosotros hicimos nunca me voy a olvidar, hicimos hasta un cómics de la llegada a América. No sé si alguien lo recuerda. Hicimos un cómics, aprendimos, hablamos de los personajes principales, ¿cierto? Pero ahí estudiamos otra cosa, ¿ya? Otro ámbito de la llegada a América, ¿ya?
es importante que nosotros sepamos y reconozcamos que ya tenemos una base. O sea, ya sabemos, por ejemplo, que América es un continente que está establecido hace miles de años, que incluso tiene una prehistoria o una paleohistoria americana con distintos periodos, como el paleoindio, el arcaico, etcétera, y que los españoles no nos descubrieron. Ellos no descubrieron nada. Para ellos fue un descubrimiento, pero para ellos. Nosotros no fuimos descubiertos por nadie. Ya existíamos como civilizaciones. Nosotros existíamos como civilizaciones, por ejemplo, con los aztecas, con los olmecas, con los chavín de Hualtán, incas, mayas, etc. Muchas civilizaciones que se asentaban principalmente entre los Andes centrales y Mesoamérica. Ellos ya vivían en América. Otra cosa que los españoles no sabían que nosotros existíamos, y ellos, dentro de sus viajes, se equivocan de ruta y llegan a este lugar, ¿ya? Es importante que aprendamos a distinguir, por ejemplo, en esta imagen, que en este tema existen distintos actores, ¿ya? Tal cual como una obra de teatro. Esto es un escenario, ¿ya? ¿Cuál es el escenario? El escenario es llamado América, principalmente las islas de Guanahani, que actualmente ocupan territorio de Guatemala, que es donde los españoles llegan, ¿ya? El escenario es América, y los actores, por ejemplo, entre ellos tenemos a los indígenas, tenemos a los curas y a los religiosos que venían en las embarcaciones con los europeos, tenemos a personajes importantes como Cristóbal Colón, ¿ya? Que venía en el nombre de la corona y el nombre de España, acá. Y tenemos a una serie de personas que venían acompañando estos viajes de expansión y de descubrimiento y todo lo que después significa. Por ejemplo, venían médicos, ¿cierto? Venían religiosos, venían exploradores. Voy a fijarme en el chat en algunas preguntas que están dejando. Esto fue muy atrevido, no sé cuál es la palabra, pero se llegó a América y claro, tal cual. De hecho, la Connie está haciendo la misma analogía, la misma comparación que yo les decía a ustedes cuando eran chicos. Es como que venga un octavo de otro colegio y se instale en nuestra sala, en nuestro octavo, y nos eche, y nos diga, ya chiquillos, desde hoy día vamos a hablar así, nos vamos a vestir todos con esta ropa, vamos a estudiar solamente esto, y ustedes van a trabajar para nosotros y no van a tener nada para comer si no nos trabajan, y además de eso, las mujeres están obligadas a tener relaciones sexuales porque nosotros decimos, porque los hombres lo dicen, ¿ya? Es algo así. Fue algo totalmente impositivo y fue mediante la fuerza, ¿ya? Tal cual como este ejemplo. Es lo mismo que pasa con los europeos a la llegada de América. Ellos primero están bastante confundidos, ellos no saben dónde han llegado. Luego comienzan a ver que estas tierras son ricas, por ejemplo, en oro, ¿ya? Y son ricas en recursos naturales, sobre todo, chiquillos, en lo que es la vegetación y la comida. Imagínense para un español descubrir el aroma al café, a un tabaco, ya a hierbas, o a alimentos como la papa, por ejemplo, como el maíz, como otros alimentos que no existían en Europa. Acá hay una revolución y un despertar de un mundo nuevo. Por algo le llaman el nuevo mundo, porque para ellos realmente, chiquillos, es un cambio pero radical en todos los ámbitos. Y tal cual como dice la Connie, los indígenas veían a los españoles como dioses, ¿ya? Ahora los españoles, una vez que se dan cuenta de esto, se aprovechan de esta posición de dioses y de idealización que tienen los indígenas. Las antiguas leyendas, por ejemplo, chiquillos, contaban que en algún momento iba a venir Quetzalcóatl o algún dios de estos indígenas, iba a venir a revelar los secretos, a salvarlos, y ellos tenían las creencias populares, por ejemplo, que esto iba a pasar. Por lo tanto, llegan los españoles, se dan cuenta y se aprovechan de esta visión y comienzan a hacer sus abusos, ¿ya? Entonces, yo igual me voy deteniendo un poquitito por el tema del chat, porque voy revisando las preguntas. Sí, lamentablemente se aprovechan de esta especie de inocencia de los indígenas, ¿ya?
dice, lo que veo de distintas perspectivas sería lo mismo en la Edad Media donde existían los feudales, de que se aprovechaban. No, no podemos hacer una comparación, por ejemplo, de los señores feudales con los españoles y los indígenas. Acá existe una relación forzada, ¿ya? No hay una relación de fidelidad y de reciprocidad. En el caso de los españoles y los indígenas hay una relación de fuerza. Incluso desde lo que yo les dije, nosotros somos hijos de violaciones. Somos hijos de violaciones a mujeres indígenas, ¿ya? Las violaciones y la violencia contra la mujer en América viene de los españoles y nosotros somos producto de eso. El mestizaje que ocurre acá es producto de la fuerza del español hacia la mujer indígena, en donde la tenía de alguna forma como una esclava, laboralmente y además sexual, porque acá no es que el español comienza a enamorarse de una indígena porque era hermosa, porque la amaba, no. Acá todo esto ocurre de una forma bastante violenta, impositiva, y primero que todo la ocupan como un medio sexual, ¿cierto? Para poder empezar a procrear, empiezan a nacer las nuevas razas, posteriormente terminan en los criollos, que son los españoles nacidos en América, los mismos españoles que estaban acá tenían hijos entre ellos, después están los mestizos, que son los españoles más los indígenas, después hay otras razas, que son los zambos, los mulatos, entre otros, pero el tema del mestizaje ocurre solamente como una consecuencia. Ellos no buscaban eso, pero recordemos que eran hombres que se encontraban meses viajando y mucho tiempo fuera de sus familias. Y casi todo, por supuesto, buscaban satisfacer sus necesidades biológicas acá, ¿ya? Pero principalmente a través de la fuerza. Eso es un ámbito que tiene que ver con la mezcla de las razas, ¿ya? El otro ámbito importante, por ejemplo, que cabe destacar, es que existe la venta posterior de estos indígenas. Nosotros también estudiamos, por ejemplo, la encomienda, la mita y todos estos sucesos en donde los españoles ya una vez teniendo mucho más organizado, años después de esto, en proceso de conquista, comienzan a explotar el trabajo y la mano indígena con la venta de ellos, ¿ya? Y los vendían como verdaderos animales. Hasta que se mete la Iglesia Católica un poquitito, la Compañía de Jesús, Fray Bartolomé de las Casas, que era un fray que se da cuenta de estos abusos, y comienza a detener un poquitito a los españoles y a salvar un poco, a proteger a los indígenas, ¿ya? Vamos a ir avanzando porque acá hay mucho que hablar, pero a la vez también tenemos que tomar nota de algunos puntos importantes, ¿ya? Es importante, chiquillo, que todas las clases, como siempre, estemos con nuestros libros. Ya, esa es mi gatita la que se escuchó. Sí, sigue existiendo esta especie de organización piramidal. Claro, siempre el que está, sabemos, siempre las clases privilegiadas, chiquillos, por algo la estructura piramidal, como la palabra lo dice, es bastante obvia, está en una pirámide, ¿ya? Porque siempre la mayor cantidad de personas está abajo, o sea, una pirámide es así, ¿ya? Siempre las clases con más poder y con más privilegios son las que están arriba, pero fíjense que una esquina, una cúspide de una pirámide es pequeña, por lo tanto, este segmento de la población que tiene privilegios está reducida en un grupo de personas. Sin embargo, los que estamos más abajo, nosotros, somos muchísimos y somos la base de toda esta estructura social. Sin nuestro trabajo, sin nuestra producción, no existiría un movimiento hacia arriba y una estructura. De alguna forma nosotros sujetamos esto, lo afirmamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la página 38, van a recortar estas tres cosas: el título, este fragmento de un texto y una imagen de un mapa de la época, ¿ya? Recordemos que para que existiera esta expansión europea, tuvieron que también tener a mano recursos tecnológicos. No me refiero ni a una tablet, ni a un computador, ni a nada de eso, porque sabemos que la tecnología no se llama solamente a estos aparatos eléctricos,
sino más bien la tecnología tiene que ver con avances que permiten realizar, por ejemplo, viajes, ¿ya? Exploraciones. En este caso nos estamos refiriendo a mapas, a embarcaciones, a instrumentos que me permiten observar el cosmos, los astros y poder viajar, ¿ya? Entonces, título: Proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América. Para el que no sabe, arribo significa llegada, ¿ya? Llegada de los europeos a América. Ojo que nosotros estudiamos ahora América como América, pero en esa época, en 1492, cuando ocurre esto, nadie sabía que ese lugar que estaban pisando se llamaba América, ¿ya? Nuevamente me tomo lo que dicen ahí y ellos piensan que están en las Indias, por lo tanto le llaman a todas las personas que estaban habitando los indios, ¿ya? Dice, los estados modernos de Europa buscaron aumentar su riqueza y poder impulsando el comercio entre Europa y Oriente. Las rutas mediante las cuales se realizaban este comercio encarecían los productos importados. Esta situación motivó a las monarquías europeas a iniciar durante los siglos XV y XVI proyectos de exploración en búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente, ¿ya? O sea, lo primero que hacen los europeos es establecer nuevas rutas, nuevos tratados y convenios comerciales. Específicamente lo que le interesaba era llegar a Oriente, ¿ya? ¿Por qué Oriente? Porque Oriente en ese entonces era un lugar que tenía muchas bondades económicas, tenía las especias, ¿ya? No especies, para que lo recuerden bien. Especias nos estamos refiriendo a todo lo que era el orégano, los clavos de olor, todo lo que nosotros ocupamos hoy día como condimentos para las comidas, ¿ya? Textilería, metales, era un lugar muy rico para la economía. Entonces los europeos, listo, pusieron los ojos en el oriente. Ahora, no sabían cómo llegar. Nadie se atrevía a hacerlo porque sabían que eran viajes totalmente complejos porque no contaban con los instrumentos suficientemente tecnológicos para hacerlo. Ya lo poco que tenían, que eran instrumentos avanzados, no les daban la seguridad para emprender estos viajes. ¿Qué semejanzas y diferencias adviertes entre el mapa mundi del siglo XV, que es el que vemos ahora en la pizarra, y un mapa mundi actual? ¿Qué tenemos de diferencia, por ejemplo, acá? Este es una representación de un mapa mundi de la época, ¿ya? Que es bastante distinto al que nosotros conocemos. Y vemos continentes, por ejemplo, nosotros. ¿Vemos países establecidos o es totalmente distinto al actual? Me encanta la conversación que se da en el chat entre ustedes, me gusta mucho. Lamentablemente yo no la puedo seguir todo el rato porque estoy pendiente de la diapositiva, pero puedo leer y se genera un intercambio de opiniones, ideas que es maravilloso, los felicito. Obviamente que siempre es entre las 4 personas de todas las clases, pero al menos con verlo me alegro mucho. Profe, Dígame. es muy distinto el mapa actual, ya que no tiene como la ordenación de los países, están como desordenados los nombres de cada país. Muy bien, Nico, los felicito y le agradezco su intervención. Efectivamente, es muy distinto a lo que nosotros vemos actualmente. Nosotros tenemos un mapa mundi, ¿cierto? Con los 6 continentes establecidos, con los polos, con los trópicos, con los hemisferios, con los océanos, con todos los elementos geográficos. En esta época ni siquiera existía el continente de América, ¿ya? Ni tampoco el continente Antártica, ni tampoco una cantidad de países que son totalmente actuales. Por lo tanto, existe una diferencia entre tecnologías también que están asociadas a la cartografía, o sea, al trabajo de los mapas, ¿ya? Se ve solamente el oriente, además no hay diferencia de países, exacto, tal cual. Solamente es como una masa, ¿cierto? De lugares, hay algunas palabras en latín, por aquí, por allá, pero no está bastante claro como lo que nosotros hoy día conocemos. Los invito entonces a ir a la página 38, pueden tomarle una fotografía, pueden recortar, pero estas 3 cositas tienen que estar en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué es importante que esté en el cuaderno? Porque acá acabamos de dar en el dato principal, medular de la clase. ¿Cuál es? Es que los españoles buscan tener proyectos de exploración
¿Para qué? Porque necesitaban encontrar nuevas rutas comerciales, o sea, hacer comercio con nuevos lugares como por ejemplo Oriente. Su sueño y su idea, su objetivo principal era llegar al Oriente, ¿ya? Entonces, una vez avanzando, ¿qué hora es? Ya, nos queda poquitito. Esto está, a ver, voy a leer a la nariz. Lo ve muy rústico, como decorado, ¿cierto? Y si no hablan de descubrimiento de Amazonas, como lo que uno reconoce en un mapa, creo que ya además tenían como una ruta. Sí, existían rutas ya establecidas. Lo que pasa es, por ejemplo, que los europeos en el primer viaje supuestamente a las Indias, ellos, los turcos otomanos, tenían tapada y bloqueada una de las entradas, ¿ya? Por lo tanto, ellos en vez de hacer la ruta normal, por ejemplo, por acá, ellos ¿qué hacen? Donde ven este bloqueo de ruta, en vez de irse por acá, hacen esto y se van por acá. Pero sin querer, al darse como la vuelta, en vez de llegar acá, llegan a otro lugar que es América, ¿ya? Viaje de exploración, página 40. Voy a la página 40, voy a extraer este fragmento del texto. Al ladito puse una fuente, que es un extracto pequeño que vamos a leer ahora, y abajito tenemos un mapa, ¿ya? Dice, viaje de exploración europeo. Entre los estados europeos que impulsaron proyectos de exploración, destacaron las monarquías portuguesa y española, ¿ya? Debido a su ubicación geográfica, estas se encontraban en una situación de desventaja respecto al comercio con Oriente. Por ello, ambos estados iniciaron viajes de exploración hacia el Atlántico con el objetivo de conseguir productos orientales y defender la fe católica. O sea, además de buscar expandir su economía, ellos buscaban algo muy importante, que era masificar sus ideas de su religión, que era el catolicismo. Más que masificar, podríamos decir que incluso fue imponerlo. En este contexto se produjo el viaje de Cristóbal Colón, que permite a los europeos llegar a América, ¿ya? Este breve texto dice que la unión de los reinos de Castilla y Aragón y la definitiva victoria en la guerra contra el reino islámico en Granada pone a España en condiciones para acometer una nueva aventura de expansión. En estos reinos había habido importantes cartógrafos y navegantes, solamente faltaba la decisión política de tomar las embarcaciones y partir con los viajes rumbo a las Indias, ¿ya? Ahora, yo quiero que vean acá abajito que la página sale, y es importante que lo coloquen igual en su cuaderno. Abajo hay un mapa que habla de los viajes de exploración de Cristóbal Colón, ¿ya? Abajito, acá tenemos la simbología y acá tenemos el mapa. Los colores nos indican desde el primer viaje hasta el cuarto viaje. Cristóbal Colón hace 4 viajes. Recordemos que el primer viaje es cuando zarpan desde Puerto de Palo, en España, y llegan a las islas de Guanahani, acá en América, el día 12 de octubre de 1492. Y es ahí, como este hecho, que se marca un precedente y se da inicio a esta época moderna, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que el primer viaje fue en 1492, ¿verdad? Y salen desde Puerto de Palo, pasan por Islas Canarias, recordemos que salen como por ahí por julio y pasan por Islas Canarias por ahí por agosto para buscar más comida y más alimentos para poder traer las embarcaciones, y llegan después a su lugar de destino. Sin embargo, los próximos viajes, un año más tarde, 1493, 1498, después 1502, son viajes que recorren otras rutas, porque ellos ya conocían América, ya sabían cómo llegar. Por lo tanto, pasaban por otros lugares, y es importante esto, que venían con más personas, ya traían a muchas personas. Y ahí se comienza a desarrollar el proceso llamado conquista, ¿ya? Entonces, eso pegadito en el cuaderno, voy a ver las preguntas que hay, comentarios.
Pero ¿por qué ellos querían ir a las Indias? Porque las Indias era como que a ti te dijeran, ¿sabes qué, Connie? Hay un país en donde tú puedes, 100 pesos, tú los pagas y das 100 pesos y te regalan a cambio 10 millones de pesos. Y si tú tienes las posibilidades para viajar, ¿lo harías? Lo harías, ¿cierto? A ellos, a los europeos, les dijeron lo mismo. Miren, ustedes van a la India, tenemos textilería, tenemos especias, condimentos, tenemos metales preciosos, les conviene hacer comercio, expandir, porque ustedes van a tener mucha fortuna. Teniendo en cuenta que la economía en Europa está bastante crítica. Se dice incluso como mito que los reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tienen que incluso empeñar sus joyas para conseguir una especie de préstamo y poder financiar estos viajes de exploración, ¿ya? Ahora, no se sabe precisamente con exactitud si fue como real, pero dicen que es parte como uno de los mitos. Ahora, por supuesto que si a ustedes le dicen cambie 100 por 10 millones, usted se va a arriesgar y lo va a hacer. Pero eso ocurría solamente en las Indias, por lo tanto su obsesión de ir a este lugar era bastante grande. Solo les faltaba la persona y los instrumentos para poder iniciar este viaje. ¿Ya? Comprensión de texto. Dice, para asegurar sus dominios sobre los territorios alcanzados mediante los viajes de exploración, los reyes católicos se dirigieron al Papa Alejandro VI. Este, a través de una bula intercaetera en 1493, divide el mundo descubierto entre Portugal y España. ¿Ya? Ojo, un año más tarde, recordemos que en 1492 descubren este nuevo territorio, y un año más tarde interviene este papa, que es Alejandro VI, interviene con una ejecución y un trabajo que se llama, acá, la tenemos aquí, la bula intercaetera, y dice ya, ¿saben qué? Como acá está metido en esta empresa de conquista Portugal y España, cálmense un poco, yo voy a hacer algo, una especie de ordenamiento, y voy a dividir este continente o este mundo, lo voy a dividir una porción para ustedes y la otra porción para ustedes, ¿ya? Cosa de que no existieran conflictos. Él tuvo que intervenir para poder hacer un ordenamiento, ¿ya? Divide el mundo descubierto entre Portugal y España. La bula dejó insatisfecho al rey Juan II de Portugal, quien negoció directamente un nuevo acuerdo con los reyes católicos, el famoso Tratado de Tordesillas. Y el Tratado de Tordesillas, que ocurre en 1494, es un tratado, una especie como de ley, para que ustedes más o menos puedan graficarlo, en donde establece la división de este nuevo continente a través de millas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a decirle que entre la milla 500 y la 100 es para Portugal, entre esto y esto es para España, y así todos quedaran contentos. O sea, estaban dividiéndose este nuevo descubrimiento de manera legal mediante un tratado. ¿Por qué? Porque en este caso el rey Juan II de Portugal no había quedado contento con la bula intercaetera. Entonces él propone y hacer una nueva ley o un nuevo tratado que es el Tratado de Tordesillas. Este tratado busca ordenar de manera justa los territorios encontrados, ¿ya? Este establece, por ejemplo, 370 leguas al oeste entre las islas de Cabo Verde y las nuevas tierras descubiertas, dice, situadas al este de dicho límite, pertenecían a Portugal y las ubicadas hacia el oeste iban a pertenecer a España. Entonces, finalmente, para agregar el tema como de ubicación geográfica, cabe decir que las personas que se dedicaban también al estudio de la historia han construido categorías de análisis, ¿ya? Permiten establecer relaciones temporales entre procesos estudiados. Entre estas categorías destacan la simultaneidad, la sucesión y la duración. Son tres hechos presentes siempre en procesos históricos, ¿ya? En lo que ocurre de manera paralela, en los hechos que se van desarrollando y en cuánto duran estos hechos. Y acá abajito habla un poquitito como de un concepto que impone un historiador, que es Brodel, que ya lo hemos visto en otras clases, en donde habla de una especie de tiempo, pero no nos vamos a adentrar en eso, porque es más que nada como para entender la historia, los tiempos, larga duración, mediana duración, etc. ¿Ya? Entonces,
Hasta acá, chiquillos, vamos entendiendo más o menos de qué se tratan los viajes de exploración y la expansión europea. Ya. Como nos queda tan poquitito, yo dejé 2 diapositivas en blanco porque voy a hacer, primero, ahora vamos a hacer un esquema, ¿ya? Idealmente sáquele foto porque yo lo voy a borrar apenas lo termine para pasar a la próxima diapo, ¿ya? Quiero que sepan lo siguiente, yo siempre esto lo explico así. Dentro de Europa existen muchos países, ¿verdad? Y la época moderna se desarrolla en base a la existencia de diversos países y potencias mundiales como Inglaterra, Alemania, España, Francia, Portugal. Sin embargo, quienes contaban con las condiciones para poder realizar estos viajes eran España y Portugal. Tenemos España, vayan anotando conmigo, y tenemos a Portugal, ¿verdad? Perfecto. Tenemos a esos 2 países. Estos 2 países, España y Portugal, tienen como representante a 2 reyes, ambos católicos. España tiene a una joven mujer que se llama Isabel de Castilla. Y Portugal tiene a un joven que se llama Fernando de Aragón. Ambas personas contraen matrimonio, se unen, pero no se unen solamente amorosamente, ¿ya? Sino que ellos, aparte de unirse amorosamente, ellos forman algo que se llama la empresa privada de conquista. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una unión de personas que representan intereses como, por ejemplo, vender cosas, ¿cierto? En este caso, ellos forman una empresa que se iba a dedicar a descubrir nuevos territorios, a expandir sus rutas de comercio, a expandir su economía y además a masificar su fe católica, ¿ya? Crean algo que se llamaba la empresa privada de conquista. Esta empresa de conquista, busca expandir sus territorios, promover la fe católica, hacer nuevas rutas de comercio para aumentar su economía. Principalmente, esto es lo que tenemos que tener en claro. Tenemos a España, tenemos a Portugal, cada país está representado por un rey, estos reyes se unen, hacen algo que se llama la empresa privada de conquista, y esta empresa privada de conquista tiene un sueño, tiene un objetivo, que es llegar a las Indias en busca de las especias, en busca de nuevos elementos que los van a ayudar a expandir su economía, a tener mucho dinero, mucho más ingreso, por lo tanto, una mayor estabilidad política y económica para su país. ¿Ya? Buscan además promover su fe católica. Recordemos que en la época tenemos, en España, por ejemplo, tenemos la presencia de otros integrantes de otras religiones en donde los españoles están constantemente luchando contra ellos. Por lo tanto, para ellos es muy importante poder masificar la palabra de Dios a través de la fe católica y a través de este movimiento y promoción de su religión. También buscaban hacer nuevas rutas de comercio para aumentar su economía. ¿Ya? Ya, está copiado, fotografiado, listo, ¿cierto? Porque lo voy a borrar, porque vamos, ya estamos
cortitos de tiempo, vamos a llegar a lo último. Recordemos que mañana vamos a seguir con esto, porque esto es infinitamente lleno de datos, por lo tanto vamos a ir avanzando en lo de hoy. Ya, genial. Por lo tanto, en resumen, ¿ya? En resumen, podemos establecer lo siguiente, ¿ya? Podemos establecer que voy a escribir un texto, ¿ya? Voy a redactar un texto que va a resumir todo lo que hemos visto. En resumen, podemos concluir en la clase de hoy, podemos concluir que los europeos, específicamente españoles y portugueses, buscaron aumentar y potenciar su economía mediante viajes de exploración y conquista de nuevos territorios. Territorios. Principalmente buscaban llegar al oriente de exploración encabezado por un joven italiano llamado Cristóbal Colón, o Cristóforo Columbus, que es su nombre original, pero sin saber, en un viaje de exploración encabezado por Cristóbal Colón, llegan a un nuevo lugar que posteriormente es llamado América. Estos viajes se financian por la empresa privada de conquista liderada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. E Isabel de Castilla, ¿ya? Entonces podemos decir que en la clase de hoy podemos concluir que los europeos, específicamente los españoles y los portugueses, buscaron aumentar y potenciar su economía mediante viajes de exploración y conquista de nuevos territorios. Principalmente buscaban llegar al oriente, pero de manera errónea, sin saber. En un viaje de exploración encabezado por Cristóbal Colón, llegan a un nuevo lugar que posteriormente es llamado América. Estos viajes se financian por la empresa privada de conquista liderada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Por ahí tengo unas letritas metidas entre medio, ustedes lo pueden corregir, yo con la rapidez se me fueron, ¿ya? Y finalmente, toda esta información va a desencadenar descubrimientos, nuevas razas, una nueva economía, viajes de conquista, cambios sustanciales en la política y dan inicio a una nueva época llamada la época moderna. De alguna forma, la llegada de los europeos a América se establece como un hecho de inicio de la época moderna. Ya muchos historiadores lo establecen, otros historiadores lo establecen por 1450, pero generalmente este se ocupa como inicio de la época moderna, ¿ya? Por último, existieron muchos viajes, ¿cierto? Pero debemos recordar siempre que el 12 de octubre de
1492 es cuando llegan estos señores a nuestro territorio de América, ¿ya? Y que jamás le vamos a llamar descubrimiento de América, sino que se le llama encuentro de dos mundos. Dos mundos, Europa y América. Se encuentran, se provoca algo que se llama un choque cultural, y en donde hay un fruto nuevo. Cuando dos cosas se unen, hay un fruto nuevo en que más adelante le vamos a llamar un sincretismo, que es el producto de la unión de dos lugares, ¿ya? Es una nueva cultura que nace. Sincretismo. No sé si alguien se acordó por ahí de esa palabra que la vimos en quinto. Sincretismo cultural. Ya, y más adelante vamos a ir viendo sobre todo el trabajo de los indígenas, todo lo que viene con el proceso de conquista y ya con los españoles establecidos acá en América, ¿ya? Y para terminar, quiero recordarles algo, que la llegada de los europeos a América no es un hecho, no es que haya ocurrido el 12 de octubre de 1492, listo y chao, no, es un proceso. Y como proceso tarda en desarrollarse muchísimos años. Y también como proceso pasa por distintas fases, ¿ya? Es importante que sepamos distinguir, por ejemplo, que la fase número uno es la llegada a América, ¿cierto? La fase número 2 es la conquista de este territorio, porque un tema que hayan llegado, el otro que tuvieron que someter a todas las personas que estaban después bastante sublevadas, se provocan guerras, conflictos, ¿cierto? Y por último, es la colonización, ¿ya? Que es cuando los españoles ya lograron someter a los indígenas, se establecen, traen a las familias de Europa, más viajes, y colonizan. O sea, se instalan a vivir acá y de alguna forma nosotros ya nos establecemos como país, por ejemplo, dependiente de la corona de España, ya hasta 1810 que se inicia el proceso de independencia de nuestro país. ¿Por qué se llama una empresa privada? Porque era una empresa con dineros que no eran del gobierno precisamente, no eran estatales, sino que eran aportes de empresarios o económicos o personas ligadas a la economía de este lugar. Ya eran aportes privados, no eran como de empresas, o sea, de empresas como del fisco o del gobierno, ¿ya? Así que hasta acá eso sería, chiquillos. Mañana vamos a seguir desarrollándolo. Espero que haya quedado todo claro. Estamos justito en la hora. No sé si alguien tendrá alguna duda, algo que decir. ¿No? ¿Qué les pareció todo, chiquillos? ¿Todo bien? Ya. Nos vemos mañana entonces. No sé si el tío Osvaldo quiere agregar algo, porque me tengo que ir corriendo virtualmente a otra clase No, para profe, iniciar. todo bien, la felicito, muchas gracias. Gracias, profe. Nos estamos viendo mañana entonces, así que, ay, qué bueno, Brigitte, leer esto, que le gusta historia. A mí de verdad que me hace muy feliz eso. ¿Ya? Así que mañana con todos chiquillos vamos a verlo. Le voy a enviar el PPT a la Brigitte, ¿ya? Así que eso, un besito. Cuídense mucho. Chao, chao.